pides con Dios, Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya, ¿no? Es que Dios necesita tu voluntad para ser el medio de su voluntad. ¿Se te quedó congelada la imagen, Violet? Sí, yo sí los veo bien. ¿Sí? Sí, tú síguele. Mientras tanto que ¿Sí? te escuche, sí. Como Sí, que se está trabando. yo sí te escucho. ¿Sí? ¿Se te va la voz o solo yo escucho que no la escucho bien a Violeta? ¿A mí? No, a Violeta sí. No, se le corta. Perdón. Sí, no, tú sigue, tú continúa ¿Sí? hablando. Sí, no te preocupes, ahorita se destraba. Ok, entonces sí queda claro lo de la voluntad, ¿verdad? Que Sí. nuestra voluntad nunca va a morir porque es parte del libre albedrío, donde reside el libre albedrío. Entonces la voluntad de Dios se ejecuta por medio de nuestra voluntad. Entonces aquí el fin es de que la voluntad de Dios y la mía sea una en los procesos. Es lo ideal, ¿ok? Regresando a los pensamientos, fíjense lo que dice Proverbios 23:7. Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Fíjense, ya sabiendo la información de lo que la neurociencia dice, o sea, ya conociendo cómo obran los pensamientos, lo que dice Proverbios es muy sabio. Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. ¿Qué pensamientos residen en tu mente, chica? ¿Cuáles son los más recurrentes? ¿Sabes? A veces somos hijos, sabiendo, ¿verdad? Que somos hijos de Dios, nos pasan situaciones y siempre estamos en el drama, en la duda, en la desesperación. Cuando tenemos el recurso de la fe, el recurso de la gracia de Dios, la guía del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces no nos impulsa y por necios no cumplimos la voluntad de Dios? O no se cumple la voluntad de Dios porque a veces somos hijos necios. Vuelvo al punto, queremos hacer las cosas a nuestra manera, en nuestras fuerzas, y los procesos son para llevarnos a una transformación, a un cambio, a una voluntad divina, llevarnos en aumento en algún área de nuestra vida, porque recordemos que decía un escritor que el ser humano es como la luna, todos tenemos un lado oscuro. Y la palabra, chicas, nos trae luz a nuestro entendimiento. Ahorita decías de la mente de Cristo, esa palabra que, sí, la mente de Cristo es esa, la palabra que nos alumbra nuestro entendimiento. Entonces, fíjense lo que dice aquí en Romanos 12:2. No nos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando dice no nos conforméis, habla de no se hagan al diseño de este mundo, no sean como ellos, no operen como el sistema del mundo. Recordemos que nosotros tenemos una nueva naturaleza y tenemos una nueva cultura. Como hijos de Dios operamos y debemos de operar con ese nuevo entendimiento. ¿Cuál es? Una palabra presente, la palabra bien trazada, nuestra identidad en Cristo, la autoridad en Cristo, toda esa renovación que hoy conocemos y que tenemos tanta información que ya ahorita no es algo que nadie puede acceder a esta información. Cualquiera que anhele un cambio o una renovación de mente, tú te metes a internet y buscas palabra de verdad, palabra de justicia, palabra de gracia, nuestra realidad, lo vas a encontrar. Sí. No hay excusa para la renovación del entendimiento. Así es. Dice que no nos conformemos, dice que para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. En los procesos, chicas, la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta no siempre es lo que nosotros queremos, aunque es lo que nos conviene. ¿Ok? Sí. Sí, porque humanamente queremos hacerlo a nuestra manera y a lo que creo que me conviene. Pero realmente, vuelvo al punto, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y va a dar fruto en su tiempo y lo vamos a entender en su tiempo. A veces
Dios actúa en los procesos de una manera tan diferente que Ujú. no lo logramos comprender hasta que vemos el término del proceso. Es cuando entendemos por qué su voluntad se ejecutó de esa manera. Ujú. ¿Ok? Ah, Muchas sí, veces a veces vuelvo no al punto. entendemos, Viole, a veces no entendemos. ¿Y por qué? Hasta después, por eso es que hay que tener ese entendimiento que todo obra para bien y al final del camino hay un por qué pasó eso, pero en el momento, pues se nos hace como, o sea, no preguntamos para qué, sino por qué. Ahora, se te corta, Viole. Ah, ok. Tú sigue, no te preocupes. Continúa. Continúa, mija. Viole, se te está cortando, Lisa. ¿Ok? Bueno, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, nos lleva a ser conformados a la imagen y semejanza de Cristo. Nuestra mente. ¿Todo bien, Viole? ¿Algo sonó? ¿Sí me oyes, Monse? Sí, te escucho. ¿Todo No, bien? no, Ok. tú sigue, sí, todo bien. Sí. Los procesos de fe nos llevan a cumplir el propósito eterno porque nos llevan a la formación y conformación de Cristo. Ahora, la formación es el proceso de lo que estamos hablando, el proceso de la renovación de nuestra mente. Y la conformación es forma a imagen y semejanza de Jesucristo. Entonces, la voluntad nos lleva a la forma, que es por el proceso de renovación, y después nos lleva a la conformación, que es a su imagen y en semejanza de Cristo. ¿Ok? Cada proceso lleva la intención, chicas, de un cambio, un aprendizaje y formación y transformación. Todos tenemos áreas oscuras, ya lo comentaba ahorita, que son donde el Espíritu Santo trae a la luz y es donde nosotros podemos ser renovados, ser cambiados, ser transformados. Entonces, esa es la importancia de exponernos a la verdad presente y a nuestra realidad, porque nos va a confrontar, ¿saben con quién? Con nosotros mismos. O sea, la intención del Espíritu Santo es traer todo a la luz para librarnos de nosotros mismos y para que seamos formados a imagen y semejanza de Cristo. Entonces, los procesos nos ayudan, sí, mucho. Así que muchas veces le tenemos miedo a los procesos por todo el camino que conlleva. Pero en los procesos siempre tenemos que ver el producto terminado, tenemos que ver el propósito y tenemos que ver la meta. No se enfoquen en el camino porque nos será más difícil. Exacto. Entonces, fíjense. Perdón que te interrumpa. Sí, dime. Yo creo que diferentes, ya se ha hablado aquí en el programa con Violeta, Sí. hemos sido pasados por procesos. Por ejemplo, rápidamente, yo en este año, de la noche a la mañana, diagnosticaron a mi mamá con cáncer terminal, una mujer muy saludable, muy sana. Le decíamos la mujer orgánica porque ella no comía en la calle, bueno. Cáncer de pulmón, ya fase terminal. Cuando un mes antes estaba entera, completa, activa. Bueno, en ese preciso momento que mi mamá cae en fase 4 de cáncer y mis dos hermanas y yo, pues en shock, pero a la vez impulsándonos, ¿verdad? Yo ahí como la mujer de fe, impulsándolas porque son más chicas. En eso mi esposo cae con un ataque al corazón. Literalmente cuando mi mamá fue diagnosticada, sale mi esposo, me llaman, ahí en el indoor, él juega fútbol, no toma, no fuma, pero que el colesterol y que las arterias. En ese momento, pues yo vengo de la iglesia, digo, voy para con mi mamá, está ya postrada en una cama, ya no la dieron porque ya no hay nada que hacer.
Y en eso alguien me llama y me dice, ¿sabes qué? Tu esposo está tirado en media cancha, está muerto, ya no está respirando. Entonces yo voy manejando y en lo que a mí me hablan por teléfono, yo iba para con mi mamá, iba para mi casa, no sabía para dónde yo ganar para irme a echar un baño. Como decimos, me fui al indoor y en lugar de ponerme como a especular qué está pasando, por qué, cómo mi esposo allá, no, yo agarré aire y con el entendimiento en el cual hoy estamos renovando el entendimiento, yo agarré aire y dije, vámonos para con Ricky, o sea, con mi esposo. E iba yo sola en la camioneta. Llegué, los paramédicos apenas andaban bajándose, toda la gente ahí abarrotada viendo la escena. Yo entré, entonces sé lo que son procesos. Entré en unos procesos este año, desde el año pasado que me rompí la rodilla, y yo decía, pues, ¿qué pasó aquí? Pero hoy entiendo que cada proceso, precisamente hoy mi hijo me decía, ¿cómo nos va a ayudar ahora esto que nos está pasando? Y le digo yo, ¿tú crees que yo soy una mujer de fe honestamente? Y me dijo, oye, no, tú te deberías de llamar fe porque todas tus reacciones son, Dios tiene el gobierno, Dios tiene el gobierno y el señorío, yo amo al Señor y creo en su palabra y voy a ser aprobada y tengo dominio y tengo templar. Entonces le digo, eso es lo que Dios va a hacer, sacarnos aprobados mediante otro nuevo proceso en el que yo como madre estoy entrando y que Dios me va a sacar en victoria porque Él lo ha dicho. Entonces, este tema que tú estás dando, Violeta, muchas veces no es por qué, es para qué, Señor, estás permitiendo esto en mi vida. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo me vas a hacer crecer a otro nivel de fe, de entendimiento, de certeza, de convicción, de que aunque mis ojos estén viendo mil cosas, tú tienes el gobierno y el señorío, no solo de mi vida, sino de todas las áreas? Y hasta el día de hoy podría contarte infinidad de estos meses que he atravesado, pero he entendido que son procesos para crecernos y aprobarnos. Dios no nos va a seguir confiando o no nos va a confiar esos misterios tan preciosos si no estamos capacitadas como hombres y mujeres de fe, dependientes totalmente en Cristo Jesús que habita en nosotros y con una mentalidad, como tú decías, ya adiestrada y equipada para las reacciones en automático cuando se presente la situación y que volvamos a entrar a un proceso. Entonces es tan hermoso todos estos procesos. Alguien puede, ¿cómo tu mamá falleció solo 3 meses? Me ayudó a crecer como madre, me hizo concientizar muchísimas áreas de mi vida personal, interna, hacia mis hijos, hacia la vida. Entonces, es un crecimiento, aunque al momento no lo entendamos, es para fortalecernos y llevarnos a otro nivel. Pero qué difícil para las hombres y mujeres que no lo lleguen a entender o que realmente no se sientan que están dentro de un propósito eterno y que todo lo que ocurra en sus vidas va a ser con el único propósito por parte de Dios de mejorarnos, de alinearnos, de madurarnos y poder traer el avance con esta maduración aquí en la tierra de su reino y de su evangelio. Así es. Qué padre que lo explicas ahora sí que con la voz de la experiencia, ¿no? Sobre los procesos. ¿Cómo lo vives tú desde ahora, desde esta plataforma, con este entendimiento, con esta nueva realidad que tenemos? La diferencia de vivirlo en este entendimiento es abismal. Porque aun cuando... Pues platicando en la cocina me dijo, mamá, y cuando viste a Ricky ahí tirado, o sea, bueno, porque no es el papá de mi hijo, el mayor, ay, mamá, ¿y cómo llorabas? ¿Lo abrazabas? ¿Qué sentías? Pues porque yo le digo, no, yo que iba a andar llorando, no lloraste, no. Yo me puse a decir, Señor, tu soplo, y era viernes era Viernes Santo, entonces yo le dije, Señor, el espíritu de resurrección está activo, Padre, yo te creo,
y había un montón de gente y yo oraba conforme a la palabra. Señor, Sí. dame un soplo de tu Espíritu Santo a esas neuronas, a esas arterias, a ese corazón. Yo ya sabía, Dios me dio el discernimiento de que era un ataque al corazón y que pues ya yo lo vi inhalar y que se fue. Entonces yo ahí empecé como a levantar mi identidad y mi autoridad aquí en la tierra y digo, Señor, tú eres mi padre. Entonces yo le dije a mi hijo, no. Y dijo, ¿y qué hiciste? Si la mayoría, hasta en las películas, cuando pasa algo, va la esposa o, ¡ay, ayúdame! Y yo digo, no, hijo, le digo, ¿cómo yo me iba a poner así? Pues es lo normal, le digo, no, para una hija de Dios, como yo le digo, era orar y creerle a Dios que mi esposo no iba a morir, le digo, que él se iba a levantar y que Dios iba a hacer la obra y el testimonio para tantos cientos de personas que estaban ahí. Y hasta el día de hoy te puedo decir que ha sido un testimonio y que a mí no me avergonzó ni me avergüenza ahora si alguien me pide orar por la calle con mi identidad. Digo, si lo hice con cientos de personas ahí, unos tomados, y tú sabes, en los signos ahí andan los hombres. No, dije yo, esto a mí me creció en cuestión de convicción, de oración, de es, fe y de certeza. así es. Y mi esposo ahí anda, y le digo, Típico ¿tienes un nieto. propósito, Ricardo? No se te Pero aún ahí, fíjate, sin tú saberlo, oraste directo a sus neuronas, a su corazón. La guía del Espíritu estuvo en todo momento. olvide. ¿Sabes? Como hija de Dios siempre vamos a tener ese recurso. Dice Sí. la palabra que por muy torpes que seamos, no nos perderemos, porque el Espíritu Santo siempre nos va a llevar en gracia, en justicia, en verdad y misericordia. Entonces Así siempre es. nos llevará en caminos de verdad y de justicia. Entonces ese recurso lo tenemos implícito en el Espíritu, ya está en nosotros. Y gracias a Él es como nosotros podemos operar como lo hiciste tú, Qué maravilloso. Amén. así como tú lo hiciste. Exacto, es la experiencia. Ahora, fíjense bien, lo que dice en Santiago 1, 2, 5. Ahorita comentabas tú, Monse, de que ahora te gozabas de ver los procesos, porque ahora en esta identidad, en esta verdad, sabes que esos procesos te han llevado en aumento. Qué bueno que tú lo pudiste experimentar ya viviéndolo con este entendimiento. Dice en Santiago 1, 2, 5. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sepáis, para que seáis perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él nos la dará sin reproche y abundantemente. Fíjense la palabra, cómo está trazada y diseñada para ejecutarla en la practicidad, así como tú lo hiciste, Monse, en la vivencia, en el momento. No es una palabra que no puedas experimentar. Ya la palabra en sí lleva su fruto y te guía el Espíritu Santo a ejecutarla. El Espíritu siempre estará dispuesto a cumplir el propósito en su momento, ya sea el proceso que sea, y la voluntad de Dios. En los procesos, chavas, nunca vemos la meta. Por eso nos confundimos, porque siempre vemos el camino, lo que ahorita decía, ¿no? Siempre nos enfocamos en lo que es la duda, el temor y todo lo que conlleva un proceso. Pero la importancia de la fe es que permanezca la fe en nuestros corazones dentro del proceso. Que no se pierda esa fe. Que la duda, que es la antítesis de la fe, que es lo opuesto de la fe, la duda, no esté en nosotros como hijos, sino desecharla y obrar y hacer las cosas en fe, como lo que hizo Monse. Aún ya viendo que le habían dicho que estaba muerto, ella fue y oró creyendo que algo iba a suceder. Ahora, declaró la palabra, lo creyó en fe. Ahora, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en los procesos lo que pasa es que siempre queremos ver, chicas. Exacto. Siempre queremos ver. Por eso, como no vemos qué pasa, nos desesperamos, tomamos decisiones, tomamos las salidas más rápidas y nunca esperamos el plan de Dios.
Siempre nos desesperamos, la angustia nos invade la duda. Y muchas veces Dios trabaja en silencio. Hay veces que Dios no te va a contestar, porque Dios trabaja de muchas maneras. A Dios no lo podemos encasillar. La voluntad de Dios es soberana y Él hace lo que le place. Pero siempre bajo su voluntad y bajo un cumplimiento de un propósito. Dios tiene que cumplir el propósito sí o sí en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Porque es el plan que se va a llevar a cabo. Mira, Los procesos. a mí perdón que te Sí, corte. Cuando antes de venirme para acá, y Monse Sí. lo sabe, pasó algo en cuestión de mi esposo, yo se los había comentado de lo que le dijeron que tenía en su cerebro, y para mí fue en ese entendimiento exactamente lo mismo, o sea, en el punto en que te dicen, no saben qué tienen, no sé si es un tumor, no sabían qué tienen, entonces, a mí en lo personal me ayudó en ese punto, precisamente en no como aferrarme a una vida que no me pertenece, ¿sí? O sea, es mi esposo, lo amo, mis hijos, ¿me escuchan? Se fue. Es que el internet está súper malísimo. ¿Me escuchan? Hello. A ver. A ver. No les escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí ya? Perdón. ¿Ya estamos bien? ¿Me escuchan? Sí. No te escuchamos. Cambié de red. Es que cambié de red. Entonces, para hacernos el control algo pequeño, el proceso mío fue el entender que pasara lo que pasara, nosotros, por medio de lo que mi esposo estaba pasando, yo debía de estar aquí, en donde estoy ahorita. Y que no aferrarme a una vida que no me pertenece, porque le pertenece a Dios, para mí fue la enseñanza que tuve en ese punto, en ese momento. Y cómo orar exactamente en este entendimiento, no me pertenece, te pertenece a ti, es conforme tu voluntad y vamos hacia adelante, cosa que yo de verdad nunca hubiese imaginado que pudiera haber orado, porque como Monse, ¿verdad? A ella lo vio literal el esposo ahí, pero se te vienen mil cosas a la cabeza cuando te dan un diagnóstico que todavía no sabes qué onda, y en ese momento, en ese entendimiento es tan maravilloso, por eso yo no lo cambio, no, y quiero seguir avanzando, porque te das cuenta ahí que realmente, si no hubiese tenido yo este entendimiento que estamos teniendo ahorita, mi reacción hubiera sido diferente y no hubiera dejado, o sea, no hubiera permitido, no, o sea, dejado, no hubiera estado abierta al cambio. O sea, a mí esto me dice, vamos a hacer esto, dice mi esposo y yo, pero ¿cómo? Sí, vamos, dije, ok, señor, pues si esto es la manera en la que tú nos vas a llevar, vamos a avanzar. Entonces, para mí, de verdad, como Monse, yo le doy gracias a Dios porque entendiendo ahora esto, de verdad, Dios es maravilloso. Le damos muchas gracias a Dios porque si no fuese por ese entendimiento, nuestros procesos nos tardamos más o no permitimos que se lleven a cabo el designio de Dios o lo que Dios ya tiene destinado para nosotros. Esto es maravilloso, Violeta, maravilloso. Sí, y recordemos que los procesos te llevan a cambios. Yeah. Y todo cambio produce oposición, sea para bien o para mal el cambio, siempre nos oponemos. Y normalmente, pues, es falta de sabiduría, como decías, del discernimiento como hijo de Dios. El discernimiento es importante porque te lleva a orar, a hacer la oración correctamente y a posicionarte en escenarios diferentes. Así porque es. muchas veces, como dices tú, el momento de actuar, el actuar de nosotros en un proceso a veces mata el propósito o mata la voluntad de Dios porque accionamos en nuestras fuerzas y en lo que creo y en lo que me conviene y eso no ayuda. Así Entonces, es. cuando dejamos y tenemos el discernimiento de que Dios nos pone en nosotros la sabiduría, la palabra que se declara, nos abre otro panorama, abre otro escenario, otro entendimiento
y es como podemos decir, como tú tuviste la decisión de decirle a tu esposo, vámonos. O sea, ya estuviste con una disposición que venía del entendimiento, ¿sabes? Ahora, la fe es con entendimiento y con sabiduría, no es una fe nomás echada a la suerte. Así La es. fe no es así. La fe es con sabiduría, porque la fe siempre tiene uno que razonarla también y normalmente nomás la queremos sentir. Entonces, no es así. Por eso la toma de decisiones tiene que ser en fe, pero con los diseños y los principios. Ahorita vamos a ver esos puntos. Son códigos de sabiduría, ahorita los vamos a ver. Ahora, en el camino del proceso es donde debemos echar mano de la vida del Espíritu. Esa vida ya está en nosotros y es la que nos impulsa a tomar las mejores decisiones, a tener el discernimiento del que hablábamos, a tener la sabiduría, a tener el entendimiento, un entendimiento correcto en el momento que le necesitamos. Entonces, eso es empezar a caminar por fe, porque ese espíritu de vida que está en nosotros nos está impulsando, como ya les dije, a cumplir un propósito, a que siempre se haga la voluntad de Dios. Ahorita hablábamos del proceso de Jesús en el huerto de Getsemaní, y ¿qué pasaba? Él dejó que la voluntad de Dios se cumpliera, aún con todo lo que él estaba sufriendo, él dejó esa voluntad porque sabía que se iba a cumplir. Era sí o sí, chicas. Así es. Entonces, a veces en los procesos tenemos que ceder y tenemos que tener el discernimiento para poder ejecutar la voluntad de Dios en el tiempo correcto. Acuérdense que todo tiene un tiempo, pero también el tiempo, nosotros somos administradores de ese tiempo, ¿ok? Ahora, tenemos en el proceso que empezar a ver las cosas que no son como si fuesen. Es muy importante, la palabra lo dice, porque es parte de la fe, ¿ok? O sea, no verlo desde un punto, vuelvo con una fe echada al aire, sino con una fe en sabiduría y en discernimiento. Entonces, ya teniendo ese espíritu que nos impulsa, nosotros vamos a tener la fe correcta para poder hacer las cosas en la fe con sabiduría y discernimiento, pero bajo la voluntad de Dios y no la mía. O sea, para que el cumplimiento del propósito se lleve a cabo. A creer que todas las cosas como hijos de Dios nos ayudan para bien. O sea, cuando estamos en un proceso, como decía ahorita Monse, todo lo que le ha pasado, ahora tú, Monse, con un entendimiento renovado, dices, sí, pero como soy hija de Dios, todas las cosas, todas son todas, Monse, nos ayudan para bien, para los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Tú como hija has sido llamada a un propósito. Nosotros ya vivimos bajo un propósito eterno y ese propósito se va a cumplir en la voluntad de Dios, que es a través de Cristo en nosotros. Ahora, nosotros cumplimos ese propósito por medio del impulso del Espíritu Santo, que es la abundancia de Cristo en nuestra vida, la formación y conformación de la que hablábamos. Y también dice la palabra que juntamente con la tentación, Dios nos da la salida. Así que no estamos solos. Hay un espíritu que siempre nos está guiando a toda justicia, a toda verdad, que no estamos solos en los procesos, aunque pareciere, porque acuérdense que la formación de Cristo es personal, chava. O sea, el proceso es personal para la formación de Cristo. Nadie puede venir y hacerlo por ti, ni tomar las decisiones por ti, ni entrenarse por ti. Entonces, es una decisión que nos pertenece a cada uno. El crecimiento, dejar que la voluntad de Dios en nosotros se haga, es una decisión personal. Así como la salvación fue una decisión personal, que uno quisiera que todo el mundo fuera salvo, pero esas decisiones las tienen que tomar ellos. Es igual en los procesos. Son procesos personales para el aumento de Cristo, porque todo nos ayuda para bien. Dice que a los que estamos en Cristo, todas las cosas engranan para bien, dice en el griego, engranan para bien. Entonces, es como un diseño que está siendo perfecto para cumplir un propósito. Entonces, todo nos va a ayudar para bien, aun cuando no lo entendemos, aun cuando decimos,
sí es buena y agradable y perfecta cuando yo estoy pasando por esto, la voluntad de Dios. Sí, aún ahí, porque lo estamos viendo en una mente terrenal. Así es. Entonces muchas veces vienen las dudas, viene la incertidumbre, vienen las preguntas, viene todo aquello que nos saca, no del propósito, pero sí en acciones, sí nos juegan una mala pasada. Sí. ¿Sí? Entonces Sí. vamos a ver los puntos importantes que debemos tomar en cuenta, chicas, que son códigos de sabiduría. Tomar decisiones dentro del proceso es muy importante, pero igual, cuando eres guiado por el Espíritu, te va a decir el tiempo, el momento y cómo hacer las cosas, porque yo lo he experimentado y así ha sido. Dios te dice punto por punto, y cuando estamos a que la voluntad de Él se haga, Él te lo va a mostrar, va a buscar la manera. Sí. Así seamos muy brutos, va a buscar la manera de decirnos y enseñarnos. Y la palabra lo dice, por muy torpes que seamos, no nos perderemos. Entonces, tomar decisiones en los procesos basados en diseños y principios de la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos diseños y principios Dios los estableció. Vamos a ver lo que es un diseño. Diseño es un plan estructurado para dar solución. ¿Ok? Ahora, voy a poner un ejemplo de un diseño bíblico. Hay diseños para la familia, hay diseños para el trabajo, hay diseños para las finanzas, para los hijos, para los padres, para la enfermedad, para de cosas hay diseño. Esos son los diseños. Por ejemplo, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es un diseño. Ya Dios constituyó, diseñó la familia. Ese es un diseño. Ahora, ¿qué es un principio? Los principios son verdades infalibles y prácticas de la palabra. Prácticas que se pueden llevar a cabo, que se pueden ejecutar. Como decía ahorita, no una palabra echada al aire, no, es algo que se vive. Ahora, el ejemplo de un principio es la siembra y la cosecha. Ese es un principio universal que cualquier ser humano lo aplica y le va a dar resultados. ¿Ok? Esos son los principios. La siembra y la cosecha es uno de los principios, pero es un principio universal que cualquiera, hijo y no hijo, lo hace y funciona, da resultados y da fruto. Ahora, también la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Es otro principio que dan resultados. Ahora, el sol sale para justos e injustos. Es otro principio. ¿Ok? ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Entonces, cuando tomamos decisiones base a diseños y principios, es sí o sí que funciona. No hay margen de error porque fueron diseñados y establecidos por Dios. Ya. Está ahí la voluntad de Dios, y sobre el diseños y principios, tomamos decisiones en un proceso, se va a ejecutar la voluntad de Dios. ¿Sí? Ok. ¿Okay? Ahora, otro punto muy importante, actuar con sabiduría. Lo que decía, no puedes tener una fe echada al aire. La fe es pensante. La fe es pensante, chavas. Tienes que tener la sabiduría también y la paciencia, porque hablaba de que todo tiene su tiempo. Y en los procesos volví a decir, nosotros administramos el tiempo, pero a Dios no lo encasillamos, Dios obra. Los tiempos tienen caducidad, ¿sabes? Y a veces nosotros no lo logramos comprender, que tenemos que tener la paciencia y la sabiduría en los procesos. Y lo último que tenemos en un proceso es paciencia. Ya, es cierto. Sí, sí. Dependiendo el proceso y la paciencia. Nada, Sí. Ahora, buscar el consejo experimentado. Cuando estamos en un proceso, muchas veces nos sentimos perdidos. No sé si les pasa. Necesita que alguien les ayude o nos abra el panorama o nos diga por dónde, o dime si hago bien o hago mal, lo que estoy sintiendo, por qué me pasa esto. O sea,
nos inunda la incertidumbre y vienen muchas las preguntas. Entonces, a veces no sabemos cómo actuar. El consejo buscar el consejo es buenísimo, porque dice que hay sabiduría en la multitud de consejos. Ahora, busca el consejo experimentado con alguien maduro y entendido. ¿Qué pasa? Que a veces vamos y platicamos el proceso a alguien, vamos a poner el ejemplo, de una mujer que está casada y trae problemas matrimoniales, va y platica con la amiga soltera. Pues no. O va y platica con la divorciada. Claro, me ha pasado. Entonces, sí, o sea, ¿qué tiene que platicar? Pero no le recibas el consejo porque nene no lo ha experimentado. Ni vas y le platicas el problema para ayuda a alguien que no tiene hijos. Así Y es. tú con hijos, o sea, tienes un problema con el hijo adolescente y vas y buscas a la que no tiene hijos para pedirle el consejo. O sea, nunca hagamos eso. Seamos sabios y prudentes. Entonces, buscar el consejo con alguien que ya haya experimentado o ya haya pasado lo que ahora tú estás pasando. ¿Ok? Ahora, otro punto. Descansar en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La confianza que nosotros tenemos como hijos de Dios, decía el apóstol Pablo, que es que sabemos en quién hemos confiado. Así es. Entonces, como hijos, descansamos en eso, sabemos en quién hemos confiado y sabemos que este proceso o lo que estemos pasando nos va a ayudar para bien. Así es. Sí, sí, sí. Por causa del proceso eterno. ¿Sí? Otro punto, enfocarse porque siempre el espíritu estará dispuesto. Vuelvo al punto, la carne es débil, pero el espíritu siempre estará dispuesto a hacer la voluntad de Dios y siempre va a ser propicio para nosotros irnos llevando hacia la voluntad de Dios. O sea, el Espíritu Santo siempre estará propiciándonos momentos para decidir hacer la voluntad de Dios. Aunque mi decisión sea otra, el Espíritu Santo siempre me está impulsando, siempre está poniendo el querer como el hacer, siempre me está hablando, siempre me está mostrando. Ahora, algo muy importante, tenemos que desarrollar la inteligencia contextual. ¿Cuál es esa, chicas? Todo lo que nos rodea. Dios nos habla hasta por medio de una hormiga. Y cuando desarrollamos esa inteligencia y estamos o nos sentimos perdidos, Dios nos habla por todo. Mi papá nos decía, Dios les habla en todos lados, las cosas les hablan. Y fíjense que yo aprendí desde muy niña a desarrollar esa inteligencia porque mi papá veías un papel en el piso y decía, el papel te está hablando, levántalo y tíralo a la basura. Y ciertamente las cosas te hablan. Sí, es cierto, las cosas te hablan. Todo tiene un lugar, muchachas. Exacto. Aunque nos diera risa. Entonces, ¿qué pasa? Que el espíritu siempre estará dispuesto a cumplir el propósito y siempre nos va a perfeccionar, siempre nos va a llevar en aumento y siempre buscar la guía del Espíritu Santo. ¿Andamos en el Espíritu? Sí, ya andamos, porque uno somos con Él. Pero, ¿somos guiados? Es la pregunta. ¿Somos guiados? ¿Escuchamos? ¿Estamos atentos? Tenemos que buscar la guía. Esa guía que buscamos en tiempos que nos apartamos para orar o meditar o leer la palabra. Siempre buscar la guía. En los procesos buscamos la guía, que sea el Espíritu Santo guiándonos en los tiempos que pasamos. ¿Ok? Ahora, otro punto que, bueno, pues es la oración, que es muy importante porque es la plática interna que tenemos con Dios y pues esa es la guía que nos va a dar para que nosotros podamos andar en esa fe y en esa sabiduría, caminar en la paciencia, conocer los tiempos, tener el discernimiento. O sea, por eso la importancia de esa oración continua que es interna entre Dios y tú. Así es. Muy bien. Oigan, chicas, ¿quién en los procesos, hasta yo creo que el que no conoce a Dios, en un proceso de vida o muerte, yo creo lo clama, o sea,
imagínense nosotros que sabemos en quién hemos confiado, cuánto más nosotros, Así es, así es. sabiendo quién es Dios, que es Así, nuestro papá. así es. Amén. Otro punto que también tenemos que tener claro, dice, caminando en fe con la convicción que este proceso traerá más y mayor peso de gloria. Así No es. mirando las cosas que se ven, porque hablamos que lo que se ve nos puede traer duda y decepción y todo lo que ya hablamos de los procesos, pues las cosas que se ven son temporales, todo tiene su tiempo, Sí. todo proceso va a pasar. Lo que ahorita lo vemos gigante, lo vemos un problemón, todo pasa, todo tiene un tiempo y todo pasa. Así es. Pero las que no se ven son eternas. Y Ujú. es donde Dios trabaja en nosotros, en aquello que no se ve, en Mm, lo interno, en lo espiritual, en las cosas trascendentales. Pero es lo que más peso tiene, porque nosotros como hijos a eso fuimos llamados, ujú. a manifestar la vida del Espíritu, a manifestar la vida de Cristo, a manifestar la voluntad de Dios. Y es ahí donde la fe se hace convicción, es convicción en nosotros. Ujú. Entre más perdemos de nosotros, más ganamos de Cristo. A Así- veces nosotros vemos pérdidas, ujú. pero siempre, yo siempre digo que a veces en las pérdidas también hay ganancias, Ujú. porque a veces perdemos mucho de lo viejo y ganamos más de lo nuevo. Así es. Pues como hijos, menos, ahora sí que entre más nosotros permitimos morir, más Cristo de nosotros, en Así, nosotros hay. así es. Los procesos de fe siempre nos llevarán en aumento, Ujú. siempre, nunca va a ser para retroceder. Dios siempre nos lleva en aumento, siempre nos lleva más allá de lo que nos podemos imaginar. A veces yo he visto que en procesos que Dios ha sanado partes de mi vida que ni me hubiera imaginado que tenía dañadas. Sí, sí, sí. O sea, Yo también. trae a la luz, sí, trae a la luz cosas de mí que de veras dije, de veras tenía yo eso, o sea, Mm, así de eso, de ese punto hace Dios con nosotros, así a es. traer todo lo oscuro hacia su entendimiento, a Ujú. la renovación, a su plenitud, a Claro. su perfecto amor, a su gracia inmesurable. Qué Amén. precioso es saber que es Él en su gracia quien nos da esa capacidad de Mm, manifestar a Cristo, de tener ese aumento de Cristo en nosotros, que no somos nosotros y que los procesos tienen un fin y que los procesos tienen un propósito y que esos procesos nos van a llevar siempre a manifestar la voluntad de Dios. así es. Así que gózate cuando estés en proceso porque quiere decir que estás siendo transformado a la voluntad de Dios que es en Cristo Jesús. Termino con esto. La fe te llevará tan lejos donde la razón no podrá acompañarte. Wow. ¿Viste, Monse? ¿Viste? No te puede acompañar para allá. Oye, qué bonito cierre. Mira que aquí Giovanni dice que lo que se ve es Cronos, lo eterno es lo que debemos vivir. Leti Sánchez está ahí viéndonos y también Mariposa. Leti Chávez dice amén. Hermosa, muchas gracias. Aquí había un comentario, Giovanni, dice, cuando la carne nos gobierna, no entendemos su voluntad. Leti Amaya, bella, te voy a tener pronto aquí en el programa. También nos está viendo. Y bueno, Mireya también está. Carlos González, buenas noches, bendiciones. Bueno, mucha gente que se conectó y dice Jacinta López también nos está viendo. Le pedimos que comparte este programa. Mi amiga Pau, ¿cómo estás? Un besito, gracias por estar aquí. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Compartan, de verdad, este programa fue muy, muy claro y creo yo trajo mucha luz para mí entender, me trajo mucha luz. Muchísimas gracias, Violeta, por darte el tiempo de edificarnos y de enseñarnos esto tan interesante que pues no lo había, lo personal no lo habíamos visto, yo no lo había visto igual así tan profundamente como tú lo enseñaste el día de hoy, pero gracias a Dios porque nos lleva en aumento en entendimiento y conocimiento. Yo muy, muy agradecida contigo, Viole, por este tiempo. Monse. No, pues, igualmente, son enseñanzas muy,
muy profundas, pero muy entendibles. Creo que cuando tenemos un corazón dispuesto y una mentalidad de estudiante y un corazón humilde y de estudiante, vamos a ser recipientes para abastecernos de este entendimiento tan renovador para hoy, para estos tiempos. Gracias, Violeta. Gracias, No, Violetas. gracias, gracias a ustedes, chicas. Les mando un abrazo. Un placer estar con ustedes y pues muy edificante este tema. La verdad que nos sirve mucho para el aumento en nosotros de Cristo. Las Muchas quiero, un abrazo. Un segundito, Viole. Les quería comentar, Sí. dice Giovanni desde Colombia, muy bien explicado, Violeta. Dice. Ay, gracias, Giovanni. La gracia de Dios en mi vida, de veras, porque es Él el que opera en mi vida. Así es. Amén. Y bueno, pues déjenme les digo entonces que la siguiente semana vamos a estar hablando, no sé si esta semana el viernes, con a Marisol Jara hablando de los temperamentos. No se lo pierdan, este viernes vamos a estar con ella. Yo sé que les va a interesar muchísimo. Y pues si quieren ver este programa y otros que hemos tenido por YouTube, tenemos nuestro canal. Ahí ven platicando con la Morena y nuestra amiga de Reino Montserrat. Así que si gustan buscarnos en YouTube, ahí nos pueden encontrar, se suscriben y pues les va a estar dando les van a dar las notificaciones cuando estemos, cuando estos videos estén ahí en la plataforma. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias porque de verdad que esto es para edificar y para que sigamos avanzando en el reino. Monse y yo de todo corazón les damos las gracias. Y pues Violeta, una vez muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos en el siguiente programa. No se lo pierdan, estése pendiente este viernes y les amamos mucho. Un abrazo muy fraterno. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias, Violeta. A ustedes. Ay, gracias. Gracias. Ok, vamos a ver. Aquí déjenme ver.